Bien, voy a empezar definiendo los dos términos, cómo los vamos a entender en la jornada, pues en la conferencia. Seguramente ustedes llevan muchas otras sesiones de la cátedra Mercedes Rodrigo pensando la memoria desde muchas perspectivas distintas. Entonces pienso que lo primero que debemos hacer, pues como para entender de qué estamos hablando, es plantear una definición básica de cómo en este contexto, en este planteamiento, vamos pues nosotros a entender la memoria. Empiezo definiendo inicialmente el concepto central, pues como de la conferencia, que es el concepto del duelo. Para ello me baso fundamentalmente en lo que es, quién es la fuente primaria, pues para la definición del duelo como un trabajo de elaboración psíquica, que es Sigmund Freud en Duelo y Melancolía, quien plantea el duelo como una respuesta frente a la pérdida de una persona o de un ser amado o de una abstracción equivalente. Una abstracción equivalente puede ser considerada entonces, por poner ejemplos pues diversos, como la libertad, la dignidad, un ideal, múltiples asuntos que no son del orden de lo tangible, que no son del orden de lo material, pero a lo cual también se ve el ser humano confrontado pues a su pérdida y frente a lo cual entonces también debe hacer procesos de duelo. En este mismo texto se caracteriza el proceso de duelo como un estado de ánimo o con un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior. El individuo se retrae, pues retrae su interés hacia su interior, en tanto el exterior no le recuerda o no le vincula ya pues con el ser perdido. Hay una pérdida de la capacidad de amar y hay una inhibición de todas las funciones. Son básicamente como los dos elementos pues importantes para definir el concepto del duelo desde una de las fuentes básicas desde las que lo vamos a estar pensando. Por su parte, es importante, como les decía ahorita también, definir cómo vamos a entender la memoria. La memoria no la entenderemos en esta conferencia únicamente como un proceso o una experiencia intelectual, sino que la vamos a estar entendiendo más bien, como dice el filósofo peruano Salomón Lerner, como una comunión de experiencias teñida de afectividad y que aspira a tener un puente entre el pasado y el presente para la reasignación de un nuevo y superior sentido a sucesos que en tanto meros hechos el tiempo ha clausurado. Es un poco pues como la definición que vamos a tratar pues como estar estableciendo, sobre todo para poder hacer una vinculación rigurosa con lo que serán los procesos de duelo, sobre todo, como les decía ahorita, en su dimensión social o colectiva. Tengamos pues esta definición por ahora como en remojo, pues como en la perspectiva, para que ahorita tratemos de entender un poco más la vinculación con la otra noción que es la del duelo. En esa misma lógica, la memoria la entenderemos como un proceso de construcción, como les decía entonces, no lo entendemos como simplemente un proceso intelectual, sino que es un proceso de construcción individual y social que está mediada por la actividad humana. La memoria entonces permite recrear los tres estadios básicos de nuestra condición temporal. Precisamente es la que hilvana, la que amarra, la que teje la experiencia humana en las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro. Sabemos también que la memoria es aquella que otorga un privilegio a algunos acontecimientos sobresalientes para el individuo y las sociedades. Los individuos y las sociedades no pueden recordarlo todo, recuerdan aquello que para ellos es significativo, ha marcado su experiencia en el orden pues de lo afectivo o en el orden pues intelectual. Y tratando pues como de empezar a amarrar esto pues específicamente con el tema del duelo, será muy importante que empecemos a pensar cómo hay recuerdos que se tornan o que son significativos, y esto pues es lo que resalto como lo fundamental,
independiente de si son hermosos o dolorosos, porque precisamente veremos que la memoria vinculada al duelo es una memoria básicamente que otorga un privilegio, hace resaltar acontecimientos que son dolorosos o dramáticos pues para una persona o para una sociedad, y los lleva a ocupar un lugar importante en la memoria. Entonces, hemos hasta ahora pues situado las dos nociones con las que vamos a estar trabajando durante esta conversación. La noción de duelo, entonces, resalto, reitero, como una respuesta psíquica ante la pérdida de algo amado. Sabemos que no es únicamente entonces pues un ser amado, y sabemos que no es únicamente una pérdida por muerte. Sabemos que hacemos duelo por la pérdida de ideales, de abstracciones, de proyectos, etcétera, o que hacemos también duelo por la pérdida de personas, aunque éstas no mueran. Hacemos duelo por una separación de pareja, porque un ser amado va a vivir al exterior, o hacemos duelo porque nos han desterrado del lugar donde tenemos nuestros arraigos. Entonces estamos entendiendo el duelo, ven, desde una dimensión más amplia, que no es únicamente, como se ha entendido pues tradicionalmente, como la pérdida por muerte de un ser amado, sino la pérdida de cualquier cosa, significado o experiencia que sea significativo, que sea valioso para un sujeto. Bien, vamos entonces en esas dos vertientes que les propuse: dimensión individual del duelo, dimensión social del duelo y su amarre con la memoria, a conversar inicialmente lo que es la propuesta de la dimensión individual del duelo. Yo hice un ejercicio y fue de cada uno de los procesos de lo que es el trabajo de duelo pues para el psicoanálisis freudiano, y de lo que es el proceso de elaboración de duelo para un autor que se llama William Worden, tratar de mirar cómo con estas dos teorías o proposiciones acerca del duelo podemos amarrar eso que ustedes están reflexionando en la cátedra como el concepto de memoria. Vamos a ver entonces, como en la minucia de eso que es el trabajo de duelo, cuál es el lugar de la memoria en ese procesamiento, inicialmente, como les digo, en su dimensión individual. Inicialmente, como les planteaba ahorita, pienso que uno siempre, desde la escuela y desde la perspectiva teórica que trabaje, cuando va a hablar de duelo, tiene que acudir a la fuente primaria de quien propuso una perspectiva novedosa del duelo, que es la fuente freudiana en Duelo y Melancolía, y otros textos pues donde el autor hace reflexiones sobre el tema. En tanto, y digo pues que es importante también desde cualquiera de las otras escuelas psicológicas desde las que ustedes trabajen, porque todos los demás autores, desde Freud hasta acá, haciendo pues una revisión juiciosa pues de ello, digamos, coinciden en muchas de las premisas básicas que el texto freudiano hace sobre el duelo. La primera de ellas, que pienso que es la fundamental, pues, y la que tendremos que estar teniendo siempre pues como en la mira, es que el duelo es un trabajo, el duelo es un proceso activo de tramitación y de elaboración de la pérdida. Eso ustedes pueden irse a Freud, pueden irse a Bowlby, pueden irse a Worden, pueden irse a Wolfgang, pueden irse a las autoras colombianas que han trabajado este tema, a Fondera, a Gerlain. Ustedes pueden hacer un recorrido juicioso, como les digo, en todas las fuentes que trabajan el tema del duelo, y van a encontrar que esa premisa freudiana sigue siendo la premisa fundamental. El duelo es un proceso activo de tramitación, de elaboración, donde el sujeto que ha perdido está concernido, está involucrado en el proceso de cicatrización de esa herida afectiva, emocional, que ha generado la pérdida de lo amado. Bien, en ese sentido entonces Freud propone una perspectiva que al juicio pues de los estudiosos del duelo es una perspectiva novedosa pues para el momento en que él la propone. Este texto Duelo y Melancolía es del 15 al 17. En tanto, antes de ese planteamiento freudiano, el duelo se consideraba como un proceso de atenuación espontánea del dolor. Y fíjense que a pesar pues de que este texto propone el duelo como trabajo psíquico desde 1917, aún en la vida cotidiana, familiar y social, la otra perspectiva del duelo como atenuación espontánea del dolor es una perspectiva vigente.
cuando las personas piensan que el duelo se cura únicamente con sentarse a esperar que el tiempo cure la herida causada por la pérdida, por ejemplo. Cuando alguien le dice al otro, tranquilo que el tiempo hará lo suyo y curará pues ese dolor que usted tiene. Fíjense que son dos perspectivas contrarias. Una, dejar toda la responsabilidad del duelo al tiempo que ha de curar el proceso. Y la otra, la que asume el duelo como trabajo, y claro, tiene que contar también con un tiempo que transcurra pues, y le permita también al sujeto, pues al cliente, ese proceso de cicatrización, pero que por sí mismo no garantiza el proceso de elaboración del duelo. Es decir, el tiempo en sí mismo solo no garantiza la elaboración del duelo. Es el tiempo más el proceso, el trabajo que hace el sujeto en esa lógica pues, de la tramitación psíquica del duelo. Bien, en ese sentido, pues ya lo dijimos, la resolución del duelo no es un asunto espontáneo, sino que es el resultado final de un proceso que implica una labor psíquica, que la veremos paso a paso con estos dos autores que vamos a contrastar, una labor psíquica del sujeto que ha perdido algo amado. Uno podría, haciendo esta lectura de estos textos freudianos sobre el duelo, plantear algunos asuntos generales sobre lo que podemos entender en relación con lo que es el trabajo del duelo. Uno puede percibir en la teoría freudiana del duelo que en el duelo emerge, digamos, el otro sentido de la palabra duelo, ya no solo el duelo como una experiencia dolorosa, de un dolor profundo, sino el duelo como una experiencia donde hay una confrontación entre dos rivales. Esa es la otra acepción de la palabra duelo. Entonces, en la experiencia de haber perdido a alguien amado, emergen las dos acepciones. Emerge la acepción del duelo como dolor profundo, de una experiencia afectiva dolorosa, pero también del duelo como una experiencia donde hay dos rivales que se confrontan. ¿Cuáles son los dos rivales que se confrontan en la experiencia del duelo? Hay varias díadas, digamos, como de rivales que se confrontan. Uno podría decir inicialmente, la más evidente, la que emerge con más claridad, es que esos dos rivales son, por un lado, una tendencia hacia la vida que llama al sujeto a elaborar, a cicatrizar, a reconstruir, a vincularse de nuevo pues, con la vida y con los vivos, mientras hay otra tendencia en la experiencia del duelo, que es la tendencia hacia la muerte. La tendencia, como lo diría Freud pues, en este texto, a compartir el destino del muerto. Diríamos a compartir el destino del ser perdido, que lo podríamos pensar no únicamente pues con la literalidad del planteamiento de compartir el destino del ser perdido, compartir el destino del muerto, sino en lo que representa la tendencia hacia la muerte, también en la teoría psicoanalítica, es decir, un sujeto que en su proceso de enfrentar la pérdida de un amado asuma, tras los días, los meses y los años, una posición de anclaje en el dolor, de un dolor perpetuo, de un dolor que no se moviliza o de un dolor que le impide de alguna manera resignificar y volver a la vida. Es un sujeto de alguna manera en quien esas tendencias hacia la muerte están triunfando sobre las tendencias hacia la vida. Entonces en el duelo, vuelvo a decirlo, esas dos tendencias se confrontan, la tendencia vital y la tendencia mortífera, la tendencia a reconstruirse para la vida y la tendencia a quedarse anclado perpetuamente en un dolor que no cesa y que no se moviliza. Habrá otra díada de rivales que se confrontan en el proceso del duelo, no están allí, pero los veremos pues en lo que son los movimientos del duelo, y son como lo que es el principio de la realidad fáctica, realidad material, que le da cuenta al sujeto de que lo amado ya no está, versus el principio del placer, que se niega a aceptar la realidad de la pérdida. Entonces vamos a ver también en todos estos que serán los movimientos del duelo que hay una permanente confrontación entre estos dos elementos, principio de la realidad y principio del placer, intentando que el sujeto vaya asumiendo la realidad de la pérdida, acepte que ha perdido y a partir de esa aceptación de la pérdida pues se reubique en la vida contando con la ausencia de eso que ya no tiene.
¿Cuál es el punto de partida del trabajo del duelo? La noticia de que el amado ya no está. La noticia de que el ser amado, el ideal, el proyecto pues, al cual yo estaba vinculado, ya no está, ya se ha perdido. Mientras que el punto de llegada, y ahorita hacemos el recorrido pues paso a paso, aquí simplemente adelantamos el final, el punto de llegada sería una reubicación del objeto. Hago énfasis en la reubicación del objeto porque será precisamente desde allí, desde donde haremos la vinculación pues como con el asunto de la memoria. Reubicación del objeto perdido y reencuentro del deseo por la vida. Es un poco pues como los dos extremos de la experiencia del duelo, en sus principios y en sus finales. Miremos paso a paso la propuesta de lo que es el trabajo del duelo. En el texto freudiano ustedes no lo encontrarán separada de movimientos. Freud en ningún momento habla ni de movimientos, ni de etapas, ni de fases. Él hace pues una elaboración descriptiva pues del proceso de duelo. Acá acudimos pues como a una división, a una separación por movimientos, más pues como en razón de una explicación pedagógica pues como de los procesos del duelo, donde intentaremos ver entonces en 4 movimientos, llamémoslo así, no etapas, no fases secuenciales, llamémoslos movimientos, qué es lo que le va pasando a un sujeto que ha perdido. Están en cursiva porque precisamente fue el ejercicio que intenté hacer pues como en la articulación con la memoria. Las frases, los asuntos que yo quiero rellevar que nos conectan la experiencia del duelo con la noción o con el asunto de la memoria. Entonces vamos haciendo pues como esos amarres entre los dos aspectos. ¿Cómo empieza el trabajo del duelo? ¿Cuál es el primer movimiento, el primer momento en ese proceso o en ese trabajo del duelo? Encontramos, propone Freud, que hay un examen o una prueba de la realidad que le anuncia al objeto que lo amado ya no está. ¿Cómo la realidad le anuncia al sujeto que el amado ya no está? De muchas maneras, confrontándolo, por ejemplo, con la muerte del amado, pero también quizás confrontándolo con que pues mi pareja, aquel que amo, ya no me ama, y a pesar de que esté conmigo, yo percibo que lo he perdido. Ahí hay una noticia de la realidad que me informa que lo amado ya no está. O confrontándome, por ejemplo, con que un ideal, un sueño, un proyecto al que le he puesto muchas energías y mucha pasión, digamos, porque se pueda realizar, de pronto me confronto con que ese proyecto ya no va a ser posible, ¿sí? Con que ese ideal que tenía de llegar a ser un profesional X o de llegar a ganarme un trabajo al que estaba aplicando en una convocatoria, etcétera, que eso ya no es posible, ¿sí? Fíjense entonces que la confrontación con la realidad no siempre es una confrontación con la realidad fáctica de la pérdida, de la muerte del otro, que se da básicamente con la confrontación con un cadáver, uno podría decirlo de una manera pues contundente, sino que la noticia de la realidad de la pérdida se da de muchas maneras, y es precisamente cuando empieza el sujeto a darse cuenta que aquello con lo cual estaba vinculado ya no está para él, ¿sí? Cosas tangibles o elementos intangibles. Y ese examen de la realidad le exige al sujeto retirar las cargas de libido, energía, afecto, para que no se enreden con el concepto, que están puestas en él. Es decir, si yo estoy afectivamente vinculada con un ideal, con un proyecto de llegar a ser, cuando yo me doy cuenta que yo no voy a poder llegar a hacer eso, que no pasé esta universidad, que no logré esta convocatoria para este trabajo, que no me pude casar con el hombre que amaba, pues decidió irse para otro lugar, etcétera, ahí se me exige que retire las cargas de energía, de afecto, de libido puestas en ese asunto. Acá empezamos a ver esa confrontación que les decía entre el principio de la realidad y el principio del placer, porque una cosa es decir que el duelo nos informa, o más bien que la realidad nos informa de la pérdida de eso pues a lo cual estamos vinculados y nos exige retirar las cargas libidinales puestas en ello, y otra cosa es cómo responde el sujeto. Uno tendría que hacerse la pregunta es, siempre ante la noticia de la pérdida
por parte de la realidad, el sujeto responde afirmando la necesaria renuncia al objeto, o por el contrario, como vemos pues como en esta lógica, el sujeto siempre responde con una negativa. El sujeto, el humano, nunca responde gustosamente a la separación, a la renuncia que ha de hacer de lo amado que ha perdido, ¿sí? Ahí, como les decía, se encuentra el principio de la realidad que dice renuncie y el principio del placer que dice yo no renuncio a aquello a lo cual yo estoy vinculado, aquello que amo o aquello que es significativo para mí. Encontramos en esa confrontación entre el principio del placer y el principio de la realidad que hay una parte de la vida psíquica, de la vida anímica, que llamamos desde el psicoanálisis la realidad psíquica, que permanece libre de toda confrontación con la realidad fáctica. Les planteo dos ejemplos, dos casos pues contundentes. Frente a la muerte de alguien amado, yo me he confrontado con su muerte, me he confrontado con su pérdida, he hecho todo el proceso de ritualización y de despedida. Sin embargo, sorpresivamente creo verlo, o creo escucharlo, o espero su llamada. Entonces uno dice ahí, pero yo sé que el otro no está, yo sé que el otro no está a la vuelta de la esquina, yo sé que el otro no me va a llamar. Y sin embargo, desde eso que llamamos la realidad psíquica, aún anhelo o espero el encuentro con ello o espero su retorno. Ahí encontramos lo que es la realidad psíquica, planteado pues como la experiencia más contundente, que es la muerte del ser amado. Pero también, y con más elementos pues de sustento en la realidad, ante pérdidas como menos contundentes, aparentemente menos radicales, como puede ser por ejemplo la pérdida por separación de pareja del ser amado, también la realidad psíquica plantea que el doliente en un primer momento anhele, espere o quizás tenga la certeza de que el otro ha de volver. Sabemos, seguramente a todos nos ha pasado, que tras la pérdida por separación de pareja, inicialmente nos quedamos vinculados a la lógica del principio del placer de que el otro ha de volver. Si el duelo sigue su curso, finalmente renunciamos a ese otro. Pero hay para quienes, tras años incluso de haberse separado físicamente del amado, hay algo de la realidad psíquica que sigue comandando el proceso y que hace que ese sujeto siga sostenido en la certidumbre de que el otro, tras 20 años de separación, puede volver con esa persona. Entonces fíjense que ahí estamos viendo como esa confrontación entre la realidad y el placer, pero también estamos viendo cómo en el duelo la realidad psíquica, esa que no necesariamente se afianza en la realidad material o en la realidad fáctica, tiene un lugar protagónico y comanda con frecuencia las formas diversas de negación que el sujeto tiene frente a los procesos de duelo y de renuncia. Acá está el cursivo, para que empecemos a explorar pues esos vínculos pues, que traté de mirarlos muy en el detalle, de cuál es pues, ese vínculo del duelo pues, con la memoria. Cuando se plantea que el sujeto no renuncia fácilmente a eso donde estaba vinculado, al ser amado, al proyecto, al ideal, etc., y no renuncia porque posee una tenaz adherencia a sus fuentes de placer, yo podría, creo que sin ser muy forzada, pues como la vinculación como entre los dos elementos, yo podría plantear que si ahorita... Bien, estábamos mirando esta última proposición que está aquí en la ayuda, y es: el sujeto posee una tenaz adherencia a sus fuentes de placer. Ahorita planteábamos la memoria como un proceso de construcción de lo que es significativo para un sujeto. En ese sentido, yo, haciendo pues la reflexión para esta presentación, pensaba que necesariamente la memoria tiene que estar muy vinculada a esto que estamos definiendo acá como la realidad psíquica, que es eso que es para un sujeto significativo, valioso y queda registrado en su experiencia, aun cuando
estaba proponiéndoles entonces pensar cómo eso que proponíamos ahorita como la memoria que hilvana las experiencias pasadas, presentes y futuras, pero que no necesariamente se corresponde con el registro, digamos, literal de la experiencia, sino empezamos a ver entonces, a partir como de esto que estamos planteando, lo que queda inscrito en la memoria queda inscrito básicamente a partir de eso que para el sujeto es significativo y que con mucha frecuencia está comandado es por su realidad psíquica. Seguramente ustedes tendrán recuerdos de experiencias o bellas o dolorosas donde al contrastarlas con otras personas, estas otras personas les digan no, eso no pasó de esa manera, eso pasó de otra manera, o usted cómo se acuerda de eso tan insignificante, ¿sí? Pero entonces vamos a empezar a ver precisamente que lo que queda inscrito en el recuerdo, y específicamente lo amarraremos pues con el proceso de duelo, es aquello que para un sujeto hace marca. Y hace marca no necesariamente, vuelvo a decirlo, porque se inscribe literalmente pues en su recuerdo, pues en su inscripción, en su memoria, sino precisamente porque hay algo de la articulación entre eso que ha pasado y su realidad psíquica que lo inscribe de tal manera. El sujeto entonces, volvamos a la lógica pues de la presentación, posee una tenaz adherencia a sus fuentes de placer. ¿Qué significa esto? Que así, eso que ha sido fuente de placer para mí ya no esté en la realidad, permanece aún vigente y presente en mi realidad psíquica, permanece inscrito, a veces con el recuerdo que se moviliza, pero a veces inamovible en mi memoria, y eso condicionará también los procesos de duelo, como veremos enseguida. Bien, ¿cuál es el segundo movimiento que uno puede separar, pues digamos allí en el planteamiento sobre el trabajo del duelo? Tras esa negación, tras esa objeción a renunciar a aquello que yo he amado, que ha sido significativo para mí, lo normal es que la realidad obtenga el triunfo. Freud dice, en ese combate, en esa confrontación entre el principio de la realidad y el principio del placer, generalmente triunfa la realidad. El sujeto finalmente termina diciendo, sí, he perdido, sí, porque hay una evidencia, una contundencia de hecho. Sin embargo, y acá pues también hay un punto pues muy valioso en esto que es el trabajo del duelo, vemos que la respuesta afirmativa y el proceso posterior a ella es, dice Freud, lenta. ¿Qué quiere decir eso? Que el duelo requiere tiempo, ¿sí? El duelo no es un asunto de una semana ni de 2 meses. Quienes han revisado juiciosamente el DSM-4 saben que para el DSM-4 la sintomatología del duelo es normal siempre y cuando no hayan pasado más de 2 meses después de la pérdida. Quienes trabajamos con personas en duelo sabemos que en 2 meses la persona apenas estará aterrizando en la realidad de la pérdida, ¿sí? Es decir, el duelo es un proceso lento. El duelo no es un proceso, como decía un padre de una niña adolescente que había perdido su primer amor, el duelo no es un proceso que se cicatrice, como decía este papá, yo espero que la semana entrante ella ya esté curada, ¿sí? El duelo es un proceso lento, paulatino, ¿sí? No es de un día para otro, es un proceso fluctuante, progresivo, no lineal, sino lleno de altibajos y doloroso. El duelo duele, ¿sí? El duelo duele contrario a lo que la sociedad contemporánea quisiera. La sociedad contemporánea quisiera que nada doliera, que nadie llorara, que todos estuviéramos como las propagandas de televisión on, que nadie estuviera off, ¿sí? Pero el duelo nos pone off, el duelo nos pone tristes, nos inhibe, nos acongoja, y eso para la sociedad, incluso, ojo, para los psicólogos se ha vuelto intolerable, que alguien esté triste, que alguien llore, ¿sí? Y la respuesta con frecuencia es la medicalización de la tristeza o la medicalización del duelo, que es un proceso normal en principio y que no requiere medicalización. Asumir la realidad entonces implica un gran gasto de tiempo y de energía. Volvemos a lo mismo, el sujeto en duelo está concentrado en su proceso de duelo, el sujeto en duelo está inhibido,
el sujeto en duelo no tiene toda su energía productiva para ponerla en el exterior ni en los demás vínculos pues, con los cuales se encuentra conectado. Dice Freud que la inhibición del yo es signo de que esta instancia, es decir, el yo, se ha entregado completamente al proceso del duelo. La persona en duelo suele decir, es que no tengo energías para nada, no tengo fuerzas. Sí tiene energías, pero las energías están concentradas en el proceso de elaboración del duelo, pero no son evidentes, pero están allí haciendo el trabajo que les corresponde. Y ha puesto toda su energía en esa tarea, mientras no retiene nada más para otros intereses. La libido concentrada en el duelo produce una anedonia hacia la vida. Fíjense lo parecido que es entonces esta caracterización del duelo con la caracterización de la depresión, ¿sí? Inhibición, anedonia, tristeza, llanto, ¿sí? Si van a ver la fenomenología del duelo, se parece de una manera muy cercana a la depresión. Entonces hay que ser siempre muy cuidadoso en en el diagnóstico diferencial que ha de hacerse entre una depresión y un duelo, vuelvo a decirlo, en tanto proceso normal. El duelo es un proceso normal, no es un trastorno. Buenos días. Por favor, nos colaboran apagando los micrófonos para que no haya interferencia con la conferencia. Gracias. Le pedimos por favor a las universidades que están conectadas que apaguen los micrófonos para que no haya interferencia con la conferencia. Muchas gracias. La era tecnológica. Bien. El tercer movimiento que uno puede discernir del trabajo del duelo, ahí puse muchas en cursivas, o sea, vamos a explorar ahí la dimensión de la memoria, es que al imperativo de la inexistencia del objeto, es decir, a la contundencia, a la evidencia de que lo amado ya no está, el sujeto responde conservando su existencia psíquica, ¿sí? Fíjense que es muy interesante, volvemos a lo que estábamos proponiendo ahorita, la memoria como ese proceso de construcción que se construye, que se conforma, que se configura a partir de eso que es significativo para el sujeto, independiente de su presencia o no en el exterior, de su importancia o no para los demás. Entonces empezamos a mirar que si bien decíamos lo normal es que la realidad triunfa en el duelo, en este proceso lento, paulatino y doloroso, el sujeto conserva por mucho tiempo, eso no se le puede poner un tiempo determinado, conserva la existencia psíquica del objeto. ¿Qué quiere decir eso? Sí, yo sé que he perdido en el exterior, pero sigo poniendo toda mi energía, todo mi recuerdo, todo mi interés en el objeto, que es el objeto de la representación, ¿sí? En el hijo que murió, pero que su recuerdo consume todas mis cargas de energía en la actualidad y mientras ese proceso de duelo se va movilizando, ¿sí? Y es muy interesante también en la lógica pues, de cómo se inscribe el proceso pues, de lo perdido y del duelo en la memoria, entender que en este proceso de duelo, sobre todo pues en este tercer movimiento, se da esa confrontación entre el objeto de la realidad y el objeto psíquico. ¿Cómo así? Estas cosas desde la teoría suenan a veces muy ajenas, pero desde la experiencia cotidiana suenan más cercanas. El dicho de no hay muerto malo habla de una confrontación entre la realidad material y la realidad psíquica, ¿sí? Puede que la persona en la realidad y los demás se lo digan, haya sido, no sé, un muchacho malo, violento, no sé qué, pero pregúntenme a esa madre quién era ese muchacho o quién es ese muchacho para ella. El hijo idealizado, el hijo perfecto, el hijo maravilloso. Es decir, hay una distancia, o más bien una dialéctica, una confrontación entre la realidad, entre el objeto real, fáctico, material y el objeto psíquico.
Esa confrontación, ese objeto psíquico será también el que progresivamente quede inscrito en la memoria. El proceso de duelo permitirá que finalmente lo perdido se inscriba de una manera particular en el recuerdo del doliente, y se inscribirá fundamentalmente es a partir de cómo ese sujeto se ha representado lo perdido, no desde su existencia pues en lo fáctico o en lo material. En ese sentido, entonces, vemos que se privilegia el objeto psíquico, que es el objeto amado, idealizado, pero ¿por qué no también degradado? Hay casos específicos de pérdidas, seguramente ustedes lo han escuchado, lo han encontrado en su experiencia, donde la pérdida del otro antes genera su degradación. Piensen pues en el divorcio traumático de una pareja, ¿sí? Seguramente un ser que en sus vidas históricas pues juntos fue amado, idealizado, etcétera. Por el contrario, después de la separación pasa a ser un objeto degradado en la representación psíquica. Otro caso más dramático, cuando se da el duelo en la experiencia del suicidio. Generalmente el suicida, en la inscripción psíquica del doliente, se debate entre la idealización y la degradación, ¿sí? No es, repito entonces, el ser de la materialidad al que le estamos haciendo el duelo. Es el ser, obviamente, que apoyado en el ser de la materialidad, en algún lugar se tiene que sostener pues como ese proceso de duelo, pero es el ser que apoyado en eso se ha inscrito en la vida psíquica y que con frecuencia no coincide o no responde pues de una manera muy similar con el objeto exterior. Ese objeto psíquico de la representación es el objeto amado. Cuando hablo de objeto, pues lo estoy hablando desde las teorías psicoanalíticas, pues para que no se sorprendan. Es el objeto, es decir, aquello donde yo he puesto pues mi energía, mi afecto, etcétera, es el que queda inscrito en la memoria, y es el que se movilizará, el que se reconstruirá, el que se reubicará en el recuerdo tras el proceso de duelo. Es el objeto psíquico. Obviamente lo digo, tiene soporte pues en lo material, pero no coincide pues uno a uno. Bien, en ese mismo tercer movimiento podemos encontrar que la negación, ese objetar, la renuncia pues a eso que se ha perdido, se vuelve fuente de displacer. La negación es muy paradójica, y seguramente la negación como mecanismo de defensa pues en otros procesos que ustedes conocen también lo es, porque al principio es protectora. Al principio protege al sujeto del impacto de la pérdida. No, yo no he perdido, no, él va a volver, ¿sí? Al principio es protectora, pero con el paso del tiempo se vuelve fuente de displacer, en tanto finalmente no provee la satisfacción anhelada. El sujeto niega que el otro se haya perdido, pero finalmente se ha perdido. Entonces sostenerse en la negación de alguna manera se vuelve antes más displacentero y más doloroso. Se orienta entonces progresivamente el trabajo a asumir la realidad de la pérdida, pero de nuevo, fíjense que es un poco dar un paso hacia la aceptación de la realidad y del duelo, pero sostenerse en ciertos procesos que son difíciles para el doliente de asumir pues como frente a la renuncia del ser amado. Fíjense esto que es interesante. En este momento, cada uno de los recuerdos y esperanzas que constituyen un punto de enlace del sujeto con el objeto es despertado y sobrecargado, realizándose en la sustracción de la libido. ¿Qué quiere decir esto? Acá evidenciamos que el duelo no se hace únicamente al objeto perdido tangible, bueno, ya dijimos que no era el tangible sino era la representación, pero digamos a la pérdida del ser amado. Yo no le hago únicamente el duelo al ser amado como tal, sino que empiezan a emerger todos los duelos vinculados con lo que se conecte con el ser amado: el pasado, el proyecto, el ideal, el sueño, ¿sí? Yo quería tener un hijo de este hombre, entonces ya no únicamente le van a hacerle el duelo a este hombre, sino al sueño que yo tenía de tener un hijo con este hombre, ¿sí? Entonces fíjense, de nuevo, la vinculación pues como con el tema del recuerdo,
es porque le hacemos duelo también a todos los recuerdos, a todos los asuntos vinculados con ese ser amado. Yo puedo estar ya haciendo una renuncia y una resignificación al ser como tal, pero empiezo a tener que hacerle duelo a una cantidad de cosas que empiezan a emerger en mi recuerdo como que están vinculadas a eso que yo he perdido. Bien, en el cuarto movimiento, que sería entonces también, según esta teoría, la salida del duelo, pues, o la finalización del duelo, hay una reubicación del objeto. Inicialmente algunas traducciones hablaban de una renuncia al objeto, pero eso es polémico, en tanto realmente el doliente nunca renuncia al objeto. Ahora lo veremos. Propongamos un término más intermedio, digamos. Hay una reubicación psíquica del objeto perdido, digamos un consentimiento con la pérdida, un consentimiento que nunca será grato. Siempre consentimos con la pérdida de una manera dolorosa y pues, quizás dramática, y una redistribución de las cargas libidinales. ¿Qué quiere decir una redistribución de las cargas libidinales? Que claro, que el ser amado permanece en mi recuerdo, pero que ya no tengo toda mi energía, toda mi carga afectiva puesta en la rememoración de ese objeto, sino que lo tengo en un lugar de mi vida que es significativo e importante, pero que me permite de nuevo poner la energía, la vida, la alegría en la vida y en los vivos. A eso nos referimos con que hay una redistribución pues, de las cargas libidinales que se da en el momento pues, final del trabajo del duelo. El sujeto entonces opta nuevamente por la vida. Recuerden que decíamos en ese combate entre la tendencia hacia la vida y la tendencia hacia la muerte, la salida del duelo desde esta perspectiva sería que el sujeto opte por la vida, lo que le permite elegir nuevos vínculos que sean compatibles con la vida. No diría volver a amar, pero volver a amar pues no necesariamente significa volver a enamorarse. Volver a amar es conectarse con la vida, el trabajo, los amigos, otro amor, ¿por qué no? El arte, qué sé yo. Y vemos que además de, ahí se quedó la palabra polémica, además de renunciar al objeto, digamos, además de reubicar psíquicamente el objeto, ahí sí renuncia al anclaje en el dolor. El dolor puede ser una forma de responder a la pérdida. Bueno, sabemos ya por lo que hemos dicho que siempre el proceso, el trabajo de duelo implica un afecto doloroso, ¿sí? Porque es desligarnos de eso que amamos. Pero hay respuestas a la pérdida caracterizadas por una experiencia dolorosa sin duelo, ¿sí? No hay duelo sin dolor, pero puede haber dolor sin duelo. Entonces un sujeto que se perpetúe indefinidamente en un dolor que no fluctúa, que no se moviliza, que no le permite finalmente reorientarse hacia la vida, ¿sí? Ese es la vertiente, podríamos decirlo, creo que está más adelante, voy a decirlo, la elección entre comillas, pues con todo su significado, pues consciente o inconsciente, de un sujeto que decide mantener inamovible el recuerdo del ser perdido. Cuando yo hago el proceso y el trabajo del duelo, ese recuerdo del ser amado se resignifica, se reubica, y se reubica precisamente, como les decía, para que me permita reorientarme hacia la vida, para que me permita poner mi energía, mis afectos, etcétera, en la vida y en los vivos, en lo que aún me es posible. Pero quien se ancla en el dolor es aquel que opta por no reubicar al objeto amado en el recuerdo, ¿sí? Por mantener inamovible un recuerdo que consume todas sus cargas afectivas, lo cual le impide reorientarse hacia la vida. Esta otra perspectiva es la perspectiva de otro autor más contemporáneo que trabaja, tiene un muy buen libro para lo que es pues, como el tratamiento del duelo, el acompañamiento pues, del duelo. Él es William Worden. Y él propone, y fíjense que lo conecto con lo anterior, porque si bien Worden tiene una mirada teórica muy diferente pues, a la de Freud, en el planteamiento del duelo
se conectan de una manera pues muy interesante, lo que les decía ahorita. Finalmente, en la teoría del duelo no hay grandes rupturas entre corrientes teóricas. Obviamente uno encuentra unos matices, unos privilegios en unas y en otras, pero finalmente desde cualquier escuela que usted estudie el duelo va a encontrar unos sustentos teóricos muy afines. Bueno, para Worden el duelo básicamente pues es muy similar a lo anterior, entonces voy a pasar un poco más rápido por acá. El duelo es un proceso de adaptación a la pérdida de lo amado. Worden propone, apoyado en el texto freudiano de que el duelo es un trabajo, Worden propone 4 tareas del duelo, es decir, el sujeto tiene que asumir un proceso activo frente a su pérdida y a su tramitación de la pérdida, y plantea que son unas ciertas tareas que requieren esfuerzo, pues vamos a Freud, que requieren trabajo psíquico de elaboración. Hay una primera tarea que se plantea como la necesaria aceptación de la realidad de la pérdida. Fíjense que es vuelvo a decir, muy similar a lo anterior. Simplemente voy a hacer énfasis en los puntos pues que nos permiten amarrar pues como los conceptos de nuestro interés. Worden también plantea que siempre tras la pérdida se produce una negación y una evasión de la realidad, que el sujeto por esa misma negación genera una conducta de búsqueda y un anhelo de reencuentro. Y esta primera tarea que Worden propone implica afrontar plenamente la realidad de la pérdida. Es decir, Worden dice que la entrada al duelo, la condición para entrar al proceso de duelo es aceptar la contundencia y la irreversibilidad de la pérdida. ¿Sí? Él dice, sin aceptación de la realidad de la pérdida no habrá proceso de duelo. ¿Sí? Esto lo podríamos matizar con lo que acabamos de ver con Freud, porque fíjense que en Freud cada uno de los movimientos implicaba de nuevo un ir y venir entre la realidad y la negación. Worden es enfático en que el principio es la realidad, pero también asume que hay momentos pues, de negación que pueden fluctuar con esa aceptación de la realidad. También en este autor encontramos la propuesta de que hay sujetos que se sostienen en la negación de esta realidad en un intento de mantener la presencia del otro inmóvil en el recuerdo o en la realidad. Fíjense que es lo que les estaba planteando ahorita de la vertiente del dolor, es decir, si yo me sostengo en la negación, yo no he perdido, él va a volver. Yo sé que él va a reconsiderar y me va a volver a amar, etc. Es sostenerme en la negación de la pérdida, pero es sostenerme en la negación de la pérdida para permitirme mantener en mi recuerdo la presencia del otro inmóvil. Es decir, el otro está ahí, tal cual. No se reubica, no se resignifica. Es decir, es un otro que, o en la realidad pienso volverlo a encontrar, cuando hablamos pues, de la pérdida de un vivo, o en relación con las técnicas también que hay de espiritismo, etcétera, de alguna manera puedo conectarme con él. Es decir, no asumo la pérdida, no asumo la reubicación y la renuncia, digámoslo también de esa manera, sino que mantengo al otro inmóvil, o en el recuerdo, o en la realidad. Los casos dramáticos que cuenta Worden del que momifica al ser perdido, de personas que se han reportado que tras la muerte del amado hacen pues o embalsamamiento o no embalsamamiento, más dramático todavía, y conservan al amado muerto tal cual en su casa. Fíjense que es una manera contundente de ver que yo no quiero de ninguna manera renunciar al otro, lo conservo en la realidad. Más matizado, pero muy parecido, está la momificación por la vía de mantener intactos objetos del otro a los cuales yo no soy capaz de renunciar. Entonces el que sale siempre con el collarcito acá, con el mechón de pelo del hijo perdido, ¿sí? O actualmente están haciendo joyas, diamantes, anillos, etcétera, con las cenizas del otro muerto. Yo puedo cargar a mi papá pues en mi anillo por el resto de mi vida. Pero fíjense que son formas un poco, digámoslo de esa manera, de momificación del ser perdido en mi realidad o en mi recuerdo. El duelo
siempre implica, el duelo como trabajo que se moviliza, implica un movimiento, una reubicación, una resignificación en el recuerdo de aquello perdido. Las formas de negación del duelo o de oposición al duelo implican precisamente que ese ser perdido no se mueva, ni en mi recuerdo ni en mi vida. Entonces el sujeto permanece estático en la relación con el otro, tal cual era antes de lo perdido, pero ya sin contar con lo perdido. Entonces se hace ahí una disociación que es muy compleja. Warren propone 3 formas de negación de la realidad de la pérdida. Negación de la realidad de la pérdida como tal, lo que les decía, la momificación, mantener al otro o cosas del otro inamovibles en mi vida cotidiana. ¿Sí? Padres que pierden a sus hijos y mantienen su habitación tal cual durante años, sin que nadie pueda acceder a ella, mover absolutamente nada. Es una forma de negación de la realidad de la pérdida. Distorsión y engaño son muy parecidos cuando una madre pues pierde a su esposo y empieza a ver en el hijo la viva imagen del esposo muerto y a partir de eso le plantea todos los roles que el padre debía de asumir. Esa es otra forma de negación de la realidad de la pérdida, tanto no asumo el vacío que me deja el otro, sino que pongo a otro a ocupar ese mismo lugar. Negación del significado de la pérdida, se puede minimizar, no valía la pena nada, ¿sí? Es decir, sí, era un novio, yo lo quería mucho, pero hombres hay muchos, ¿sí? Estoy minimizando la dimensión, el significado que la pérdida tiene para mí. Olvido selectivo, seguramente les ha pasado también cuando uno pierde a alguien y por un tiempo determinado olvida sus facciones, su rostro, su voz. Y eso produce angustia también, porque me olvidó cómo era el rostro de él. ¿Sí? Es una forma también de protegerse frente al impacto de la pérdida. O, al contrario de la magnificación, pero otra forma de negación, deshacerse de todo. Es decir, al otro día que murió mi esposo, saco todo lo que me lo recuerdo, para no tener que confrontarme con su recuerdo, con su memoria, con nada que me lo evoque. La otra forma de negación es la negación de la irreversibilidad de la pérdida, es decir, lo que les decía ahorita, el otro va a volver, anhelo de reencuentro, o técnicas ya metafísicas como son las propuestas de espiritismo que son actuales. Uno oye esto y piensa pues en las películas pues como de brujería y tal. No, son actuales y son de todos los niveles sociales de nuestra ciudad, donde hay quienes hacen ofertas de prácticas espiritistas para conectar a los dolientes con los seres queridos muertos. Es otra forma de negación de la realidad de la pérdida que impide que el doliente se mueva, impide que el doliente reubique su ser amado, asuma la falta y el vacío y se reoriente hacia la vida. Sostener indefinidamente la negación puede disminuir, lo decíamos ahorita, el impacto de la pérdida, pero ancla al sujeto en un dolor perpetuo. ¿Sí? Es decir, yo alguna vez oí una mujer que se había separado de su esposo hace 20 años y ella tenía la certeza de que su esposo iba a reconsiderar la decisión de irse e iba a volver. Entonces llevaba 20 años esperando dolorosamente a que el esposo volviera. Entonces fíjense que la negación inicialmente protege, pero que en un momento posterior se vuelve antes causa pues de mayor dolor y de imposibilidad pues de volver a la vida. Esa aceptación de la realidad requiere una aceptación de ese orden intelectual y emocional. No es solo sí he perdido desde la lógica consciente, sino un sí he perdido afectivo que efectivamente permite que un sujeto renuncie emocionalmente a eso que ya no tiene. Hay un debate, ya lo veíamos también en Freud, entre la creencia y la incredulidad, y esto es también un enlace pues para lo que vamos a ver ahorita de la dimensión social del duelo. Los rituales de duelo, rituales funerarios, sean o no sean religiosos, son una vía social fundamental en todo el proceso de duelo, pero particularmente en este momento en la aceptación de la realidad de la pérdida. El ritual de duelo, como forma de confrontarme con esa realidad, ayuda a un sujeto a movilizarse hacia la aceptación. Naturalmente, entonces, en esa misma línea tendríamos que decir que se dificulta la aceptación en casos específicos de pérdidas
Hay múltiples, pongo aquí 4, la desaparición forzada o natural, ¿sí? porque se dificulta pues esa confrontación con la realidad, los desastres donde también pueden perderse los seres amados, la muerte súbita, porque así me confronte pues como con la muerte del otro, le da mucha dificultad al doliente asumir que ese otro que hasta hace media hora estaba en perfecto estado ya no está. Eso dificulta la aceptación de la realidad. Y la separación de pareja, ya lo hemos dicho pues en varios ejemplos, donde finalmente como el otro persiste en la vida y en la realidad, a veces se dificulta psíquicamente asumir la renuncia al otro. Entonces me quedo vinculado porque el otro, aún tengo forma pues de vincularme en la realidad. Worden propone que en un segundo, él lo llama tareas, hablemos pues también de momentos. El doliente ha de reconocer y trabajar las emociones diversas que la pérdida genera: dolor físico, psíquico, rabia, culpa, enojo, múltiples afectos que son normales en la experiencia del duelo. Y también nos propone que la evitación o supresión de las emociones puede prolongar el curso del duelo. Entonces volvamos a lo que decíamos ahorita, una sociedad que no permite la expresión del dolor, la expresión de la rabia, la expresión de la tristeza. Es una sociedad que antes está tendiendo a que los sujetos eviten o supriman las emociones, lo cual para la lógica del duelo es problemático. Suscita posiblemente posteriores duelos complicados, ¿no? Porque bueno, son afectos que quedan ahí inhibidos y que en algún momento han de emerger. Por ejemplo, con lo que Worden llama el duelo inhibido o el duelo enmascarado, como formas de duelo complicado. Eso no implica que todos expresemos o vivamos las emociones de la misma manera, ¿sí? También es enfático en que hay una particularidad en la forma e intensidad de las emociones. No todo el mundo ha de llorar y desgarrarse pues por la pérdida. Hay otros que expresarán su dolor por medio del arte, por medio de los rituales, por medio de otras formas. Entonces no implica que siempre todos hayan de expresar el dolor y la tristeza de esa manera. Esta segunda tarea también tiene formas de negación o de obstáculo, que ya lo dijimos, pueden producir duelos complicados con posterioridad. La forma, y fíjense que de nuevo vemos aquí pues que está esto muy enlazado con el tema del recuerdo y la memoria, la forma de bloquear o de negarse a esta segunda tarea tiene que ver con bloquear sentimientos. Eso no me duele, eso no es dramático, eso no importa, ¿sí? Pero también, fíjense, evitar el recuerdo y evitar situaciones que motiven el recuerdo. Entonces, lo que les decía ahorita, el deshacerse de todo lo del ser amado rápidamente es una forma de evitar el recuerdo, o evitar pues, conectarme con cosas que me recuerdan al ser amado. Entonces son formas en que se bloquea la posibilidad de que el doliente se conecte con su sentimiento, lo viva y lo trabaje como parte necesaria en la elaboración del duelo. Idealizar o minimizar la pérdida, ya lo dijimos ahorita, ¿sí? También muy contemporáneo, usar alcohol o drogas, y pongámosle en la lista medicamentos, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita de la medicalización del duelo, es decir, para no sentir el dolor, el antidepresivo, para no sentir el vacío, el ansiolítico, ¿sí? Son formas de que el doliente no tenga que confrontarse efectivamente con los sentimientos que la pérdida le produce. Se bloquea también la segunda tarea con recursos como viajar, irse, pero ese viajar lo que hace es básicamente intentar desconectarse con el dolor y del recuerdo, es decir, yo me voy para otro lugar para no tenerme que enfrentar con la vivencia dolorosa y con el recuerdo del amado. El asunto es que lo que los dolientes descubren con ese recurso es que el recuerdo también se va de viaje con ellos. Y que cuando llegan, además de que el recuerdo sigue vigente en su memoria, pues ya no cuentan con todo el apoyo social que habría de ser muy valioso en el momento inicial del duelo. O responder eufóricamente.
los que en vez de dolerse cantan, bailan, se ríen. Claro, que en un momento inicial puede ser una defensa, pero que si se perpetúa también es una forma de bloquear la segunda tarea. La tercera tarea que propone Worden es adaptarse a un mundo donde falta lo perdido. Eso implica, recuerden lo que habíamos ahorita en el trabajo de duelo con Freud, empezar a ser consciente de todo lo perdido. Lo decíamos ahorita, cada recuerdo, esperanza que vincula al sujeto con el objeto. Es decir, el doliente empieza a darse cuenta que no solo perdió al ser amado, sino muchos otros asuntos vinculados al ser amado. Implica también en este momento que el doliente empiece a asumir nuevos roles. Es decir, sí, es que mi marido hacía todo por mí, pues yo ahora debo movilizar mi duelo en la lógica de reasumir roles, reorganizar la vida. Con gran frecuencia ese reasumir roles le permite al doliente redefinir la pérdida en términos de crecimiento o de beneficio. Vuelvo a decir, con frecuencia no muy grato. La mujer no dice, oh, qué grato fue tener que volver a trabajar después de que mi marido murió, pero después de un tiempo puede decir, fue muy interesante darme cuenta que yo todavía podía valerme por mí misma. ¿Sí? Entonces fíjense que son todos los procesos del duelo que le permiten al doliente, generalmente retrospectivamente, de forma retrospectiva, entender que también esa pérdida lo movilizó en términos de crecer y de reconstruirse. Construir un nuevo sentido de sí mismo y del mundo. Y la negación de esta tarea, como hemos visto la negación de las otras dos, es fomentando la impotencia y no asumiendo las nuevas exigencias. Entonces, esta mujer, que cuando el marido que la mantenía se muere, opta mejor por no volver a trabajar, sino por conseguirse otro marido que la siga manteniendo, o de volver a la casa de sus padres para que el padre vuelva y asuma su rol de cuidador. Entonces fíjense que ahí hay lógicas posibles. O el duelo me empuja a reconstruirme, o el duelo, más bien una pérdida, no sería duelo, me empuja a retornar a una posición inmóvil y dolorosa. La cuarta tarea, y pasamos al duelo social, tenemos exactamente hasta 9:30 o no es exacto. La cuarta tarea la propone Worden como reubicar emocionalmente lo perdido y continuar viviendo. Esta sería para Worden pues la finalización del duelo. Me parece muy importante esta cita de Wolfgang, que es otro teórico del duelo, para pensar finalmente cómo es la propuesta de la terminación del duelo, de la salida del duelo. Wolfgang propone una persona en duelo nunca olvida del todo al fallecido. Fíjense que con frecuencia se equipara la elaboración de la salida del duelo con el olvido del amado. Es decir, ya el otro no lo tengo en mi memoria, no lo tengo en mi recuerdo. Sin embargo, lo dice Wolfgang acá, una persona en duelo nunca olvida del todo al fallecido, al que tanto valoraba en vida, y nunca rechaza totalmente su rememoración. Es decir, la salida del duelo, volvemos a enfatizarlo, implica que lo amado, perdido, permanezca significativamente en la rememoración, pero de una forma que no me impida hacer de nuevo la vida. Nunca podemos eliminar a aquellos que han estado cerca de nosotros, de nuestra propia historia, excepto mediante actos psíquicos que hieren nuestra propia identidad. Ya lo dijimos, la negación, el olvido selectivo, el deshacerse de todo. La salida del duelo no es el olvido. La salida del duelo es la reubicación en el recuerdo. Entonces, la salida por vía de esta cuarta tarea, según Worden, implica resignificar y reubicar en el recuerdo lo perdido. Reiteramos pues como en eso. Implica entonces también que no se reactiva el recuerdo de lo perdido con una intensidad exagerada en el curso de la vida diaria. Saben ustedes que en los momentos iniciales del duelo, lo perdido capta toda nuestra energía, toda nuestra atención, todo nuestro recuerdo.
a medida que pasa pues el proceso de duelo y que sigue su curso, ese recuerdo no capta necesariamente toda nuestra atención, no necesita reactivarse de una forma intensa y exagerada en el curso de la vida diaria. Y se detendría pues esta cuarta tarea perpetuando la imposibilidad de volver a amar y de vincularse de nuevo con la vida, de construir nuevos vínculos y deteniendo la vida en el momento de la pérdida, es decir, no reconstruyéndome, no resignificando eso que he perdido. La terminación del duelo, entonces, desde esta perspectiva, permitiría al doliente vincularse de nuevo con la vida, con los vivos, lo que no implica renunciar a lo perdido, ya lo enfatizamos ahorita también, sino encontrarle un lugar apropiado en la vida psíquica, en la memoria, un lugar significativo, pero que deje espacio para los demás vínculos, para los demás proyectos, para los demás recuerdos pues, de la vida. Elaborar el duelo, entonces, en este sentido, no es igual a olvidar, ya lo dijimos. A veces los dolientes tienen mucho miedo. Cuando empiezan a avanzar en la cicatrización del duelo, tienen mucho miedo de olvidar al otro. Y eso a veces tiene un efecto terapéutico negativo. Entonces yo estoy olvidando al otro, entonces me devuelvo. Ey, no, venga, yo me vinculo otra vez con mi dolor para sentir que no estoy olvidando. Entonces hay que ir tramitando, trabajando también terapéuticamente el asunto de elaborar el duelo. No significa olvidar, no significa dejar de amar, no significa borrar al otro de la memoria. Creo que ya hemos hecho suficiente énfasis sobre eso. Versus lo contrario sería anclarse en el dolor, precisamente como una forma de mantener intacto en el recuerdo el vínculo con lo perdido. Es decir, ese recuerdo sí me consume todas las cargas de energía. Ese recuerdo me impide volver a la vida. Es el recuerdo de la madre que día a día va a la foto y al altar de su hijo desaparecido a reencontrarse con su dolor, impidiéndole que de nuevo haga la vida y se conecte con nuevos intereses y posibilidades. El duelo, yo pensé que ya habíamos acabado la parte individual, ya la vamos a acabar. El duelo no es un proceso lineal, el duelo es un proceso fluctuante, donde a pesar de que el duelo uno pueda decir ha terminado, y eso pues tampoco hay nada que lo certifique, no le dan a uno un diploma de que terminó satisfactoriamente el proceso de elaboración de duelo. Hay una fluctuación donde hay eventos, momentos, situaciones de rememoración que traen de nuevo pues afectivamente cargado el recuerdo a la memoria del doliente. Entonces fluctúa pero se estabiliza, permite también entonces recordar lo perdido sin el dolor intenso del proceso inicial. Creo que estamos retomando cosas, recuperar el interés por la vida y por los vivos, encontrar estabilidad y establecer una nueva identidad. Y un elemento que es interesante, el sujeto no es el mismo después del duelo, ya lo planteamos ahorita también, el duelo tiene un carácter transformador, de transformación subjetiva. Este apartado me parece muy bonito para terminar esta parte de la dimensión individual del duelo. Es una carta que le escribe Freud a su amigo Binswanger cuando muere el hijo de este último, de Binswanger, y Freud le dice que encontramos un lugar en la memoria para lo que perdemos. Aunque sabemos que después de dicha pérdida la fase aguda del duelo se calmará, también sabemos que permaneceremos inconsolables y que nunca encontraremos un sustituto. No importa qué es lo que llena el vacío, incluso si lo llena completamente, siempre hay algo más. A esa cita uno le puede sacar toda la punta que quiera, no se la vamos a sacar ahora. Sobre todo destaco que hay tramitación del duelo, que no hay sustitución posible y que hay algo en el orden del recuerdo y en el orden de la vinculación afectiva con lo otro perdido que permanece, así ya no sea tan doloroso como una fase inicial del duelo. Bueno, estoy un poco preocupada por el tiempo.
díganme ustedes y yo me acomodo a... ¿Sí? ¿Unos 10 minutos? Les voy a proponer esta otra vertiente de lo que llamamos la dimensión social del duelo. Desde que me puse a preparar esta conferencia sobre memoria, tratar de mirar cómo vinculaba el duelo, que lo he trabajado mucho con la memoria, me di cuenta que la memoria está de moda, sobre todo la memoria colectiva, la memoria social. Entonces ayer estaba en la feria del libro, en la fiesta del libro, y en cada stand me encontraba 10 libros sobre la memoria. Como yo soy tan obsesiva, pensaba que todavía me faltaba leer más cosas para poder hablar sobre la memoria. Finalmente decidí que ya no podía pues, leer más. Pero está muy de moda, está muy de moda. Además, no pienso que sea una moda light, tonta, sino una moda basada en lo dramático de un contexto como el nuestro. Está muy de moda pensar en cuáles son los recursos posibles de la memoria de una sociedad o de una colectividad para la posible tramitación de los duelos generados por la guerra y por las condiciones de violencia. En ese sentido les propongo pensar esto que los autores han llamado la dimensión social del duelo. La dimensión social del duelo tiene que ver con los recursos sociales, colectivos y simbólicos que los grupos humanos utilizan para tramitar los cambios, la muerte, las pérdidas, y la perspectiva más, digamos, ejemplar, más clásica de lo que es la dimensión social del duelo son los rituales. Todas las sociedades humanas han apelado a los rituales para tramitar sus duelos y sus pérdidas, no solo las de la muerte, sino también las de las transformaciones. Todo lo que son los ritos de paso, fundamentalmente, son ritos de duelo. Los ritos, y esto básicamente pues es una lectura más antropológica y sociológica, aunque estamos intentando también desde la psicología pues pensar unas conexiones acá con lo colectivo, conllevan una eficacia simbólica que le permite, que facilita el desenvolvimiento y desenlace del conflicto psíquico y social que la pérdida trae consigo, y uno de sus recursos fundamentales, los del rito, de la dimensión social del duelo, es que instalan el sufrimiento de los individuos en la escena pública, es decir, no es el duelo solitario, aislado, excluido, sino que cumple funciones de solidaridad y cohesión social. En el duelo de los individuos y de las sociedades es fundamental todo lo que es esta parte de la solidaridad, del tejido social, de la red de acompañamiento social, que lo aporta precisamente la dimensión social del duelo. Por el contrario, Thomas lo plantea, Vincent Thomas es un antropólogo que se ha dedicado a la antropología de la muerte, propone que la supresión de las manifestaciones públicas que acompañan al duelo conduce a una tensión insoportable que multiplica las depresiones entre aquellos que han sido tocados por la muerte del ser querido, reprimiéndose toda posibilidad de una expresión liberadora del sufrimiento. Es decir, la supresión, el destierro, la simplificación, la evasión de las manifestaciones públicas de duelo tienen un efecto negativo para los individuos y para las sociedades en duelo. ¿Qué es lo que les decía ahorita? La modernidad, la contemporaneidad tiende al destierro de las manifestaciones del duelo, y eso se señala como un factor negativo en la tramitación de estos procesos. Específicamente me interesa pensar la dimensión social del duelo en contextos de violencia, específicamente en el contexto colombiano. La socióloga María Teresa Uribe propone que sociedades como la colombiana, que han vivido situaciones de violencia y de guerra, también enfrentan el dolor y exigen la elaboración de un duelo que es social y colectivo y que debe ser enfrentado a través de la recuperación de la palabra y de la memoria histórica. Para los psicólogos, a veces es difícil pasar de la lógica individual a la lógica social, como entender que no estamos hablando de eso que hablábamos ahorita con Freud y con Warden, y que no lo estamos trasladando de una manera exacta a la dimensión social.
es otra mirada que yo la he entendido más en el sentido de que las sociedades que han sido heridas por la guerra sufren, padecen de un resquebrajamiento del tejido social. No es únicamente el duelo de los múltiples afectados directamente por la guerra, de los familiares de los desaparecidos, de los secuestrados, de los desplazados o desterrados de sus lugares. No es únicamente el duelo individual, es el duelo de la sociedad, de una sociedad resquebrajada y herida por la violencia. En ese sentido es desde donde se habla del duelo colectivo o de la dimensión social del duelo. Proponen, y les digo esto, generalmente lo proponen más desde la sociología y desde la antropología, procesos de reconciliación social. A eso es a lo que estos autores llaman el duelo colectivo, a los procesos de reconciliación social que por medio de las fases de la verdad, la justicia y la reparación permitan esa expresión y esa tramitación del duelo social. No me detengo, estas son todas las fases, ustedes seguramente lo han escuchado, de los procesos de reconciliación social en sociedades afectadas pues, por guerras internas, que proponen básicamente que las sociedades tienen que enfrentar lo acontecido, tienen que darle la palabra a las víctimas y, claro, asignar responsabilidades a los victimarios, que lo que ha acontecido, a diferencia de lo que se ha propuesto en otras sociedades, no debe quedar en el olvido, sino que debe ponerse en la escena pública. La verdad, ya lo dijimos, la justicia, asignar responsabilidades y castigarlos, versus procesos que se han dado también en contextos de guerras internas de perdón y olvido. A veces se propende porque el perdón y el olvido pueden ser favorables a la reconstrucción de las sociedades, es decir, sí, eso pasó, nos desaparecieron, nos torturaron, nos asesinaron, pero perdonémonos, olvidemos, para que podamos volver a convivir los unos con los otros. Recuerden que eso fue lo que pasó en Argentina inicialmente, pues tras todo el proceso de la dictadura, pues de la junta militar. Perdonemos y olvidemos. Pero saben ustedes también desde la psicología que aquello que no se elabora, que no se habla, que no se limpia, digámoslo así, las heridas que no se limpian, se infectan y retornan. Entonces, a diferencia de la propuesta del perdón y olvido, en los procesos de duelo colectivo se requiere la palabra, la elaboración, la justicia, y si después de ello ha de venir el perdón, puede que venga. Tampoco es el propósito de la reconciliación de un país en guerra. Es diferente, lo aprendimos hace poco, la reconciliación que el perdón afectivo. Entonces, no se trata, en los procesos de duelo colectivo, en las sociedades heridas por la guerra, de perdonar y olvidar, sino de ponerle la cara al drama, a la tragedia, hacer justicia y reparar. La reparación se trata de todos aquellos recursos simbólicos, acá está más amarrado precisamente a eso que es la memoria histórica, que conectan lo acontecido con el presente y el futuro, ¿sí? Recursos simbólicos, los museos que hay en muchas partes del mundo, los museos de la memoria. En Medellín hay el Museo de la Memoria y se está construyendo una casa específicamente para eso, el Museo de la Memoria de las Víctimas de la Violencia. Todos ellos son recursos simbólicos precisamente que aportan un cimiento de memoria colectiva para las sociedades que han vivido tragedias como las nuestras. La reparación restituye la dignidad perdida de las víctimas y, ojo, de nuevo memoria colectiva, recuerda a la sociedad aquello que no debe volver a acontecer. Reconstruye el entramado de las memorias de dolor e instala el sufrimiento en la escena pública, ¿sí? Piensen, yo no sé si ustedes han ido, pues el programa de atención de víctimas de la alcaldía tiene por un lado el túnel de la memoria, pues que es itinerante, y por el otro lado lo que les digo, el Museo de la Memoria. Y en muchos países donde ha habido guerras internas hay museos de la memoria, muros de conmemoración de las víctimas, etcétera, donde precisamente lo que se intenta es esto, reconstruir el entramado de las memorias de dolor e instalar el sufrimiento en la escena pública. Construye una cultura de la memoria que
mantiene vivo el recuerdo de los muertos y apela a los símbolos y ritos de conmemoración para conjurar y derrotar el olvido. Miremos por qué sirve la memoria para el duelo, la memoria colectiva, la memoria en el orden del duelo social, en los procesos de elaboración de duelo. Se ha evidenciado en los estudios de los investigadores sociales que las experiencias traumáticas, experiencias de heridas causadas por la guerra, comprometen no solo el pasado de una comunidad, sino su futuro y sus proyectos, en tanto son materia prima de la memoria colectiva. La experiencia traumática de las víctimas de Bojayá, hay un informe muy bello del área de memoria histórica de la Convención Nacional de Reparación, con el informe de lo acontecido en Bojayá, que precisamente muestra cómo eso no afecta únicamente el pasado de las víctimas, sino que afecta su presente, todo lo que son ellos hoy, en su identidad, en su vínculo social, pero también todo lo que son y pueden llegar a ser en su futuro, ¿sí? La memoria, expresada en el recuerdo y la palabra, es un mecanismo de evocar para sanar. Básicamente estamos entonces acá proponiendo la memoria como un recurso de elaboración de los duelos, seguramente individuales, pero también colectivos. Les recomiendo esa página de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el área de memoria histórica. Bueno, en la página de la CNRR aparece como la parte documental. Hay un link pues a todos los documentos y las publicaciones. Están todos los informes de las investigaciones que ellos han hecho pues de todas las masacres, la masacre de Salado, la masacre de Bojayá, etc. Y son informes donde precisamente lo que intentan hacer no es solo ahora lo miraremos, pues la exposición cruda y aislada del dolor, sino la construcción de una memoria reflexiva de lo acontecido. Además son escritos de una manera muy dramática, pero muy bella y muy rigurosa. Entonces uno ahí encuentra unos elementos muy interesantes en este sentido, de cómo la memoria ha sido un mecanismo para evocar y sanar las heridas causadas por la guerra. Pilar Riaño es otra investigadora social, precisamente de la Comisión Nacional de Reconciliación. Se hace la pregunta de si le sirve a las comunidades heridas por la guerra recordar sus experiencias dolorosas. Y ella, a partir pues de las investigaciones que les refiero, propone que mirar cara a cara las experiencias trágicas de la guerra, contar sus historias y darle sentido al pasado desde su situación presente, permite una apertura a enfrentar los sentimientos. Amárrenlo con lo que vimos ahorita de Worden, la segunda tarea de Worden. Enfrentar los sentimientos de dolor, rabia, desolación, impotencia, etc. y trabajar sobre ellos. Ahorita vemos que no es solo quedarse en ellos, ¿no? Trabajar sobre ellos. Se permite entonces, con estos procesos de reconstrucción de la memoria colectiva, dar paso a la elaboración de los duelos, en tanto se reconoce que el dolor y la pena también residen en el ámbito colectivo. En los talleres de memoria que hacen pues en estos grupos de investigación de memoria histórica, empiezan a evidenciarse que son dolores, heridas, claro, que tocan lo individual, pero que cuando se comparten con los otros que han tenido las mismas heridas y los mismos sufrimientos, de alguna manera eso permite también retejer los lazos y permite una cierta elaboración de los procesos de duelos de los sujetos, pero también de las colectividades. Pilar Riaño refiere a Rogers en un texto que se llama Trauma Redeemed, la construcción de las narrativas de la violencia social, donde propone que la literatura que analiza historias de vida y narrativas de trauma como género resalta cómo los modos en que los individuos recrean y contextualizan estas historias desde su narrativa revelan una adaptación creativa y exitosa de los episodios de estrés y de las pérdidas y dolor. Se ha dado mucho, y también el programa de atención de víctimas de la alcaldía tiene su fuente documental, procesos, por ejemplo, de escritura
concurso de cuentos de víctimas del desplazamiento. Hacen el concurso, les hacen talleres literarios y finalmente publican los resultados de esos talleres y de esos concursos, y son textos muy hermosos que precisamente permiten que estas personas puedan relatar, narrar su experiencia, pero no solo de nuevo la narración catártica de la experiencia, sino cómo eso posibilita un movimiento hacia la adaptación creativa y exitosa de los episodios de estrés y de las pérdidas y dolor. Es la vinculación ahí entonces entre la memoria y la narración con los procesos de elaboración de duelo. Al mirar el pasado, al compartir historias y dolores, el recordar se moviliza desde la descripción narrativa a la reflexión analítica. Fíjense que ya les decía, no es solo narrar para hacer catarsis, no es solo hacer una descarga motora con la palabra o con la escritura, es que la descarga de la narración, de la descripción narrativa, se pasa a una reflexión, que es lo que permitirá el movimiento psíquico y la reconstrucción y la elaboración del duelo. Este movimiento permite darle sentido a la experiencia, consolidar identificaciones sociales y lazos de pertenencia. El recordar entonces permite la elaboración creativa. El pasado puede utilizarse para transformar el presente y el futuro. Ya voy terminando. El proceso de evocación e interacción va construyendo un tejido de recuerdos, pero a la vez un tejido de narrativas reflexivas, ya lo dijimos, de eso se trata, que facilita el proceso de elaboración de los eventos traumáticos. Y esto es muy valioso, que también lo relatan quienes han trabajado en estos talleres de memoria histórica con víctimas. El recordar recupera, además supera las memorias dolorosas en un proceso simultáneo con el redescubrimiento de memorias de sobrevivencia, alegría y recuperación. Empiezan en estos procesos de reconstrucción de la memoria a coexistir el dolor del drama y la tragedia con la alegría de los nuevos vínculos y de las nuevas posibilidades. Ahí podemos empezar a dar cuenta de los procesos de duelo que se movilizan a partir de estos procesos. Sin embargo, y termino con 2 diapositivas sobre la advertencia de los procesos de memoria. Si ahorita en la dimensión individual del duelo decíamos, quien se ancla en el dolor opta por perpetuarse en una inmovilidad de su tragedia y en una inmovilidad de su recuerdo, vemos también que hay ciertos riesgos que puede traer el quedarse en el recuerdo, como conmemoración inmóvil del pasado o legitimación del estatus de víctimas. Esto es muy importante, porque entonces fíjense que ya dijimos, no es solo recuperar la memoria para narrarla y hacer catarsis. Claro, empezamos por ahí, pero no nos quedamos ahí. Pero no es solo recuperar la memoria para perpetuar una posición de víctima de la tragedia, que es lo que con frecuencia sucede en algunas colectividades que han sido heridas por la guerra, perpetuarse en su condición de víctimas. El individuo que no ha realizado el trabajo de duelo y que continúa viviendo en el pasado, sin llegarlo a integrar al presente, se ancla en un dolor sin salida. Así como el individuo que se ancla en el dolor perpetuo, las sociedades también se anclan en un dolor inmóvil que no les permite reconstruirse. Así, el recuerdo se convierte en una perpetuación dolorosa. Entonces, en esa misma línea se encuentran individuos y grupos que deciden quedarse en el pasado, en la añoranza o en el registro de las atrocidades de las que han sido víctimas. Fíjense entonces que el recuerdo y la memoria puede ocupar las 2 vertientes. Yo recuerdo, construyo la memoria para reconstruirme a mí y a mi comunidad, o recuerdo y construyo una memoria inmóvil que me permita sostenerme en un estatuto de dolor y de victimización. O sea, tiene las 2 vías, y eso depende de qué haga yo con el recuerdo y con la memoria. El presente allí tiende a borrarse como dimensión fundamental de la existencia, porque me quedo, ya no vuelvo a decirlo, en la memoria que hilvana pasado, presente y futuro, sino en el recuerdo de un pasado que no me permite reconstruir un presente y un futuro.
Este congelamiento del pasado como único referente es el que alimenta la memoria repetitiva y literal y conduce a la venganza y a la inmovilidad. En este sentido, la conjetura con la que termino es esos procesos de memoria inmóvil, añoranza y victimización, lo que producen es, primero, una dificultad de esa elaboración del duelo colectivo, pues al que hemos hecho referencia, pero también una perpetuación indefinida de la violencia. Fíjense que lo planteamos allí, es una memoria repetitiva y literal que conduce a la venganza y a la inmovilidad. Sabemos, y lo han expresado pues quienes han hecho los análisis sociopolíticos de la violencia, que muchas de las formas de la violencia en nuestro país son formas de repetición de violencias previas y formas básicamente de expresión de la venganza. La venganza como expresión de aquello que no se ha cicatrizado, de aquello que no se ha elaborado, de aquello que persiste en el recuerdo, pero persiste en un recuerdo que me permite anclarme como víctima y que por ello me legitima el que haga o el que perpetúe ya la violencia contra los otros. Yo voy a dejar ahí por ahora y muchas gracias por su atención. Bueno, damos las gracias a la doctora Victoria Díaz Lince por los aportes tan valiosos que nos ha permitido vivir el día de hoy. Y pasamos entonces a las preguntas. Los invitamos a ustedes en el auditorio y a las universidades que están conectadas para que por favor entonces realicen las preguntas, las inquietudes que tengan con respecto a la conferencia. Doctora, ¿cómo puede verse afectado el proceso de duelo cuando hay un reencuentro con el objeto amado que ya se creía perdido e irrecuperable? Piensen, si quieren, la experiencia que hemos vivido incluso mediáticamente del retorno de los secuestrados que llevan muchísimos años pues en ese drama, donde si bien no podría decir que ahí ha habido una culminación del proceso de duelo, ¿sí? porque bueno, es un duelo más o menos suspendido, sí ha habido movimientos frente al duelo, ha habido renuncias, ha habido resignificaciones, y con gran frecuencia lo que nos enteramos, pues vuelvo a decir más por el registro mediático, es que tras ese reencuentro, el reencuentro no es posible, más bien, que tras ese reencuentro lo que se da es un desencuentro. El que llega ya no es el mismo, y el que se quedó ya no es el mismo. Entonces, en ese intento de recuperar la escena y la relación que yo tenía hace 10 años con el otro, lo que me encuentro es que ya algo del duelo se produjo y ya, sí, ese enganche que yo tenía con el otro ya no se produce. Ese es un ejemplo. Yo pienso que, como usted lo dice, es decir, cuando yo he renunciado al otro, ha habido un movimiento subjetivo que yo he hecho en mí, ha habido una transformación, una resignificación. Cuando me reencuentro con el otro ya no somos los mismos. Podemos reconstruir el vínculo a partir de esa novedad, o podemos simplemente desencontrarnos y reafirmar la separación. Es que puede pensarse de esa manera. A usted. Primero que todo, pues, gracias. Yo tengo dos preguntas. Sí. La primera más bien es como que lo que usted ya hablaba de los resultados dentro del proceso de duelo, se cada proceso muy individual. Yo me pregunto, si se habla de duelo patológico y duelo normal, ¿cuál sería la medida para la culpa? O sea, hay un momento de culpa, hay un tiempo de culpa, o cuando ya se está hablando de lo patológico. La culpa es un sentimiento normal del duelo, está dentro del listado pues, de afectos normales del duelo. Worden plantea, frente a la categoría de duelo complicado,
que esta no se define tanto por la aparición o ausencia de algún síntoma o de alguna manifestación, sino por la intensidad y la duración de esta. Entonces uno no podría decir, después de 3 meses hay culpa, entonces es duelo complicado. O la culpa de tal magnitud es complicada. Precisamente, si la culpa es normal, es dentro del mismo discurso, dentro del mismo relato pues del doliente, tratar de evidenciar si esa culpa es algo que consuma definitivamente toda su experiencia del duelo. Y yo pienso que el criterio fundamental en la clínica para empezar a pensar en duelo complicado es que no se mueve, no fluctúa, porque puede haber un dolor profundo pero que se mueve, que el doliente te dice sí, yo estoy súper dolorido, pero menos que hace un mes o menos que hace una semana. Igual con la culpa. A veces hay culpas que tú escuchas y son enquistadas, cerradas, ancladas, y que pasa el tiempo y ¿sí? Pasa el tiempo básicamente, pero no se mueve nada en la experiencia subjetiva, pues como en relación con la culpa. Ahí hay algo que uno le podría poner pues un signo de interrogación en esa experiencia. Y la segunda sería, dentro de un proceso normal de duelo hay espacio para los actos colectivos y memorias, y pues que falle la memoria anterograda, ya sea por trascendencia o demás. O eso ya nos está hablando de síntomas de neuropatología. No sé, esa parte ya, sí, más pues como de los trastornos de la memoria, no es mi campo. No sé si algunos de los compañeros que se han metido más pues como en esos estudios pues nos pueden también aportar como en ese aspecto. Hay un poco lo que yo podría reportar ahorita, más eso del olvido selectivo, de cuando la persona habla del otro pero no logra ubicar su rostro, su voz, pero no podría pues hacer como un registro pues como sintomático de más pues como eso que tú preguntas más en relación con los trastornos de la memoria, pues muy sistemático. No me atrevo pues como a responder eso, lo digo también como pregunta. Que lo repito para Bueno, a ver si alguno nos da una manito con eso. Me estaba preguntando por el proceso normal de duelo. Entonces, los actos fallidos y esos fallos de memoria anterograda, cuando me refería a taquinesia, por ejemplo, el paciente está tan consumido y tan lleno de pensamientos que todo el día piensa en esas personas que se fueron y no puede pensar en otra cosa y se pierde del lugar. Eso ya, o hay espacio para esos actos fallidos y esas pérdidas de memoria, o ya está hablando como una vía de proceso patológico, o ya es un proceso patológico por más que lleve 2 meses o 3 meses. Yo lo veo como un proceso patológico. O sea, así como lo estás planteando, lo que pasa es que yo me entiendo en el asunto de los actos fallidos, ¿cierto? No lo comprendo desde mi discurso. Pero en lo que se refiere a la memoria anterograda, sabemos que la memoria anterograda, después del evento traumático, el sujeto no es capaz de memorizar más, ¿cierto? O no es capaz de retener pues, los eventos en su memoria. Yo lo veo como un duelo patológico, así y le diría todo, pero no sé si no entiendo mucho la Sí, como lo relatas, a ver, es muy interesante cuando Gordon hace todo el listado de lo que es normal en el duelo. Hay cosas que para uno son sorprendentes, alucinaciones, olvidos, desubicación temporal, espacial, etc. Y para Gordon todo eso es normal encontrarlo en el duelo. Ahí voy a lo que te decía ahorita. Depende del tiempo en que se perturbe y de la intensidad. Si efectivamente la persona está absolutamente desubicada en tiempo y en espacio después del evento de la pérdida, uno puede decir, hey, hay que atender a eso. Pero inicialmente, y ustedes lo ven, pues, ustedes le preguntan al doliente, ustedes van o le dicen, ve, qué funeral tan hermoso, ve, yo no me acuerdo de nada de lo que pasó allá. Ay, mira, viste que vino, no sé quién a saludar. ¿Quién? Eso es normal. Eso es normal. El asunto es que si esa desubicación, ese olvido, etcétera, ya se vuelve en ocasión con todo lo que va aconteciendo en su vida, uno ahí podría
Vuelvo a decir, uno no puede decir, eso es un duelo complicado, pero sí estar atento a cómo va evolucionando pues como ese proceso. ¿Las universidades conectadas van a hacer alguna pregunta? Sí, los escuchamos. A mí me gustaría saber qué ocurre cuando una persona que ha sido sometida a situaciones de pérdida bastante dramáticas en contextos de mucha, que sería tensión, etcétera, que generalmente tiene que traumar. ¿Cómo sería ahí la posibilidad de vivirse en el duelo? No entendí la primera parte cuando contextualizaste pues como la situación. Personas que han sufrido pérdidas en situaciones dramáticas, por ejemplo, han estado secuestradas, han visto la muerte por ejecución de un ser querido, etc. Y el cuadro que se está inmediatamente es síndrome de estrés o traumático agudo, donde desde la memoria y la relación con los flashbacks constantes. Entonces mi pregunta es, ¿usted en cuenta esas súper memorias, cómo sería la posibilidad de la vivencia del duelo que está en nuestras condiciones? La propuesta de la teoría pues o del tema pues del duelo como lo estamos planteando, digamos que es una apuesta a que ante situaciones dramáticas y del orden de la violencia también haya duelos posibles. Obviamente el duelo es más complicado, uno puede decir, hay condiciones sociales, culturales, tipos de pérdidas que hacen del duelo una experiencia más difícil. Lo que decíamos, la desaparición forzada es una condición muy difícil del duelo, el secuestro, el asesinato, plantean dificultades importantes a los procesos de duelo. Sin embargo, y vuelvo a decirlo, la apuesta que hacemos pues, frente a la teoría del duelo es que hay tramitación posible, que hay una posibilidad, con base en todo lo que hemos hablado de la reconstrucción de un sujeto, de que esa elaboración se movilice y sea posible. Los síntomas pues, que usted plantea también de estrés postraumático después de una experiencia dramática como estas también se consideran normales y también hacen parte de procesos que se pueden integrar en lo que hablamos pues de asesoría o de terapia de duelo. Uno no puede decir siempre habrá duelo o nunca habrá duelo tras estas condiciones. Eso, como todo en la clínica, depende mucho pues de las posibilidades de un sujeto y de su comunidad para tramitar esas heridas que ha dejado esas pérdidas dramáticas. Bueno, buenos días. Pues mi pregunta es como algo del contexto, ¿hasta qué punto no es contraproducente o peligroso minimizar esa elaboración del duelo? Lo que decías tú de Bonder, que bueno, ya pasó, pero querías seguir, por ejemplo, Claro, porque fíjate que no es simplemente... Mira que hay dos momentos para eso. Si la minimización de la pérdida se da en un momento inicial del duelo, porque lo decíamos, ya pasó, no vale la pena, la vida continúa, uno lo podría vislumbrar más como un bloqueo o una negación de esas primeras tareas, de aceptar la pérdida o vivir el dolor, es decir, no pasó nada y estoy perfecta y la vida continúa. En unos momentos iniciales del duelo uno lo vería como negación, como bloqueo. Sin embargo, después de todo el proceso de tramitación del duelo, que básicamente
se lo permite a uno entender la escucha del paciente. Uno ve que en el momento final del duelo, el doliente no es que diga, ya pasó y la vida continúa, sino lo he vivido, ha sido muy difícil, lo inscribo en mi memoria, pero la vida continúa. Sí, son como dos momentos. Para poner también como el ejemplo de lo que pasa cuando la persona vuelve y se enamora después de una pérdida. Volver a enamorarse en los momentos iniciales del duelo es algo que uno lee más en la lógica de la sustitución. Yo no quiero enfrentar el vacío, entonces sustituyo. Volverse a enamorar en las fases finales del duelo, ya no lo lee como en la vía de la sustitución, sino en la vía de la terminación del duelo. Entonces puede ser el mismo fenómeno, con las mismas palabras, que adquieren un significado muy distinto de acuerdo al momento lógico que ese duelo esté teniendo. La idea sí es volver a vivir, pero vos lo oís en los que han vivido el duelo, generalmente no por la vía de la minimización de la experiencia, por la vía de dolió, fue trágico, fue dramático, pero estoy mejor. Es más por esa vía que por la vía de no pasó nada, pues estoy perfecta. O va a depender de la personalidad. Siempre. El duelo tiene muchas determinantes. Una de ellas es la personalidad. La personalidad, el tipo de pérdida, los factores sociales. Hay muchos factores que se entrecruzan para, para permitir que un duelo emerja con ciertas características y no con otras. Sí.